Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Buenos días. Romanos 5:12. Vamos a ver lo que dice la palabra. Por tanto, así como por uno entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aprecio que los dos Larrys nos hayan dirigido en la comunión y en la lectura. Y necesitamos tener un púlpito que con un botoncito se levante o algo. Sería bueno, ¿no? Bueno, buenos días, familia de la iglesia. Gracias por unirse a nosotros en su casa. El pastor Ron se está recuperando de una cirugía menor. Gracias a Dios que estuvo bien. Y la última vez que escuché de él, dijo que no le dolía y que ni siquiera estaba tomando pastillas para el dolor. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres una luz para nosotros en la oscuridad. Gracias, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú nos des ojos para ver
oídos para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos que por el poder de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, nosotros podemos reconocer que tú estás ahí con nosotros, aún en esos momentos que no te sentimos, que no te reconocemos. Y Señor, te pido por tu bendición sobre este mensaje. Habla a través de mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que si todavía no han abierto su Biblia, los animo a que la abran en Romanos 5, verso 12. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el capítulo 6, verso 4. Y espero que sea una bendición para ustedes. El libro de Romanos ha sido llamado con acierto, diría yo, la constitución del creyente. En él podemos encontrar los pilares fundamentales de la doctrina y la vida cristiana. Este es el Evangelio desarrollado con gran detalle. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos nos muestran los resultados de la obra del Espíritu Santo en hombres y en mujeres. Luego la carta del apóstol Pablo a los romanos nos muestra el funcionamiento interno, el cómo y el por qué esos hombres y mujeres vivieron de la forma que lo hicieron. Se dijo una vez que la epístola a los romanos es una verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y es el evangelio más puro. Es digno no solo de que todo cristiano lo conozca, palabra por palabra de memoria, sino que se dediquen a esta palabra como el pan de cada día del alma. Ahora, yo sé que es difícil, especialmente para una cultura que prefiere los versículos bíblicos de Instagram de la mañana a las defensas teológicas de Pablo en el libro de los Romanos. Pero vamos a poner atención a este libro. Le llamé Desafiando la gravedad y es un fundamento para la batalla del cristiano contra el pecado. Miren, la mayoría de nosotros pasamos por estas circunstancias, ya sea que estemos realmente batallando con el pecado, todos tenemos estos patrones, estos ciclos de pecado y derrota, tentación y dejar de creer que la victoria sobre el pecado es posible. A lo mejor hemos pensado de esta manera. Y en este momento, si hemos pecado y hemos fallado, entonces en lugar de gozo, paz e intimidad con Dios, tenemos esta sensación de duda, culpa y vergüenza, miedo. Y más cuando leemos la palabra que dice, sed santos, como yo soy santo. Entonces nos desilusionamos, no tenemos seguridad, dudamos de nuestra propia salvación, porque no vemos una conexión entre lo que vemos en nuestra vida y lo que leemos en las Escrituras. Y ni te pongas a pensar de morir como mártir por Jesús, porque ni siquiera podemos pensar en esas cosas. Pero si te sirve de consuelo, tú no estás solo en eso. Somos muchos los cristianos. Yo de hecho creo que hay una razón por la cual el propio Pablo escribió tanto al respecto. El avance espiritual es una batalla y rara vez ocurre de la noche a la mañana. Ahora, puede suceder, pero no es lo normal. Así que yo les quiero decir que los escritos de Pablo son un poco difíciles de comprender. Y yo creo que es a propósito.
Porque la palabra es un tesoro de Dios, que solamente lo encuentran los que son diligentes, los que realmente buscan la palabra. Y en medio de este libro se encuentra esta estructura. Pero déjenme, les doy un poco de contexto. El libro de Romanos fue escrito por Pablo y él no podía ir a conocerlos. Él estaba escribiendo esta carta desde Corinto. Entonces, como no podía ir a visitarlos, pero quería mandarles esta carta, entonces él les escribió. El capítulo 1 y 2 describen el estado de la humanidad, nuestra rebelión como seres humanos, esta rebelión consciente y el justo juicio de Dios. El hombre no entiende que existe Dios, pero Él existe y todos vamos a dar cuentas delante de Dios. El capítulo 3 y cuarto, tercero y cuarto, hablan acerca de la autojustificación y, y destruye el argumento de la autojustificación, estableciendo la justicia a través solamente de la fe. Pablo comienza el capítulo 5 mostrándonos el panorama general, la paz con Dios. Luego va a dedicar la segunda mitad del capítulo 5 hasta el final del capítulo 8 para profundizar de la paz personal con Dios. Los capítulos del 9 al 11 van a hablar de la paz corporativa con Dios, como grupos de personas, como los judíos y los gentiles. Y luego, al estilo de Pablo, él va a detallar la aplicación práctica para concluir los capítulos del 12 al 15. Muchos de ustedes tal vez se están preguntando, ¿por qué es que se habla de esto? Nosotros necesitamos entender que todo lo que habla el capítulo 5 de Romanos es el contexto, es la transición. Y muchas veces lo pasamos por alto, pero es necesario que nosotros abordemos esto antes de llegar a la gracia en Romanos 7. A veces pensamos que los cristianos digan, bueno, hay que balancear la gracia y la ley, porque muchas veces vemos los mandamientos y vemos la gracia y nosotros queremos balancear estas dos cosas. O tal vez podemos usar el capítulo 7 como una excusa para pecar. Al decir, bueno, Pablo también tenía problemas para pecar, pues con mayor razón yo. Entonces hay paradojas en las escrituras, pero la gracia no es una paradoja. Esto es algo que tenemos que entender. Y vamos a empezar leyendo Romanos 6, verso 1 y 2. Y luego vamos a regresarnos al capítulo 5, verso 12. Entonces, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Yo creo que esta es el primer ejemplo de por qué Pablo puede parecer confuso. A menudo hace esta pregunta en el libro de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿O qué pues? ¿O cómo vamos a proceder en esta manera? Pero sus respuestas a estas preguntas a veces son confusas con el contexto del capítulo 5. Quiero
quiero que ustedes, quiero ayudarles a entender cómo entendí este verso. Le voy a poner voy a cambiar la palabra pecado por alguna cosa, alguna lucha genérica que la gente batalla. Por ejemplo, la palabra drogas. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos consumiendo drogas para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo podemos, quienes hemos dejado las drogas, seguir consumiendo drogas? Es decir, Pablo está diciendo, eres cristiano, ¿no? Entonces ya no debes de pecar, ¿o cuál es el problema? Es como si él está diciendo dos cosas diferentes al mismo tiempo. Él está tratando de entender cómo vencer al pecado, asumiendo que él ya lo ha vencido. Ahora, suena un poco contradictorio, ¿no? Para saber qué significa la respuesta de Pablo a esta pregunta, necesitamos entender qué significa muerto al pecado. Y ahí es donde entra el contexto del capítulo 5. Vamos a regresarnos al capítulo 5, verso 12, y vamos a intentar comprender la línea de pensamiento de Pablo. Capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, aquí la palabra de Dios está hablando de cómo entró el pecado en el mundo, en una realidad espiritual, y nos recuerda que en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, que la consecuencia del pecado es la muerte, es una separación. Y nosotros queríamos ser como Dios, sentarnos en el trono de Dios, y ese pecado nos separó de Dios. Así como este pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán, la salvación entrará también a este mundo por un hombre, Jesucristo. Cristo es, bueno, la Biblia se refiere a Jesucristo en varias ocasiones como el segundo Abraham. Y hace muy a menudo estas comparaciones entre la primera y la segunda figura. La primera, el primer Adán que vino a traernos pecado, y el segundo Adán que nos dio salvación. Cristo vino a darnos esta salvación. Jesucristo fue el sacrificio aceptado por el Señor, y vemos muchos tipos de Jesucristo a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Caín contra Abel, el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Saúl y Jacob de la misma manera. Saúl y David. David fue aceptado cuando Saúl fue rechazado. Y hay muchos ejemplos así que nos ayudan a entender la ley contra la gracia. Y también tenemos el Nuevo Testamento. Aquí se explica mejor la ley y la gracia. Cómo la ley no puede salvarnos, porque no tiene la habilidad de salvarnos. Solamente nos muestra nuestro problema y nuestra necesidad de Salvador. El Nuevo Testamento nos revela el plan de redención de Dios para nosotros. Y en estas situaciones, la carne, aquello que trata de la carne, aquello que trata de reemplazar a Dios,
Y después tenemos la gracia. El versículo 12 termina con una extraña afirmación, porque todos pecaron. Empieza diciendo que un hombre, Adán, pecó. Y termina diciendo que todos pecaron. A lo mejor ustedes han escuchado la frase que todos estábamos en Adán cuando pecó. ¿Y qué significa eso? Entonces, desde el verso 13 hasta el verso 18, está como entre paréntesis. Eso es lo que hace Pablo muy a menudo, pero es muy importante. Es como si él dijera, bueno, vamos a explicar esta parte. Entonces, versículo, no como la transgresión de Adán, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto nos enseña que aquellos que estuvieron viviendo entre Adán y Moisés no tenían los mandamientos, ¿verdad? Y como resultado, no van a ser juzgados por esos actos individuales de pecados. Pero el verso 14 nos da un poco más de... Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, la muerte reinaba ya. Así que aquellos que vivieron entre Adán y Moisés también murieron pero ellos no tenían mandamientos, ¿verdad? De todas maneras, ellos murieron porque la muerte es la paga del pecado. Y luego dice, no como la transgresión de Adán, como diciendo, a ninguna de estas personas se les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ninguno de ellos comió de ese árbol, pero sus pecados eran diferentes a los de Adán. Y esto me lleva a la primera pregunta teológica que yo me hice cuando era pequeño. Tenía unos 9 o 10 años. El pastor Ron estaba allá abajo enseñando y yo no estaba poniendo mucha atención, la mera verdad. Tal vez estaba dibujando o algo así. Pero al final de sus estudios, él daba oportunidad para preguntas. Y una pregunta que ni siquiera tenía relación con lo que estaba enseñando, vino a mi cabeza. ¿Por qué tengo que vivir con las consecuencias del pecado de Adán? Ay, pobre pastor Ron, intentando explicar la doctrina de la imputación a un niño de 10 años. Y también no estaba prestando mucha atención a la respuesta porque estaba muy orgullosa de haber preguntado. El concepto bíblico de estas cosas era muy profundo para mí. Pero esto es precisamente lo que habla el apóstol Pablo. ¿Por qué las acciones de un hombre pueden contar a favor de muchas otras que no la cometieron? Por tanto, la responsabilidad por las acciones de esa persona se imputa a los demás o se les considera como si las hubiera cometido. Tal vez se oye un poco confuso o tal vez un poco injusto. Adán es como si fuera el representante federal de la humanidad ante Dios. Él fue ese representante. Y una ilustración común
para describir esta doctrina es, sin querer invocar ninguna tensión política actual, ¿no? Si el gobierno federal de Canadá cometiera la insensatez de declarar la guerra a cierto país vecino, tú y yo estaríamos en guerra con ese otro país. Esta ilustración no encaja del todo, porque implica que simplemente sufrimos las consecuencias de las acciones de personas con las que no tenemos nada en común. La guerra es raramente justa para los civiles. La escritura nos enseña que todos por naturaleza éramos hijos de ira. Esto estaba en nuestra naturaleza. Es como si todos estuviéramos de acuerdo en esta guerra contra Dios. Pablo está haciendo un argumento ontológico, es decir, está estudiando la naturaleza de algo, no qué hace o cómo se comporta, sino qué es, cuál es su naturaleza de su ser. Entonces, es como si ustedes encuentran una envoltura de un chocolate, pues tú lo levantas y lo pones en la basura, ¿no? Por ejemplo. Lo pones allí porque para ti es basura, ya no tiene propósito, ya no está envolviendo el chocolate, ¿verdad? Ya no más es basura. Y va a la basura. La muerte y el infierno no fue hecha como resultado de lo que nosotros hicimos, sino es como resultado de lo que nosotros somos. Somos pecadores. El pecado no es tanto una acción como lo es una condición. Nosotros estamos separados de Dios. Esa es nuestra condición. Estamos separados de Dios. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El efecto de lo que Adán hizo nos compete a todos. Todos tenemos esos efectos destructivos del pecado. Nos afectó hasta el punto de estar contaminados hasta el ADN. Así que aquí estamos. Ahora, la Biblia también dice que si nosotros fuéramos Adán, hubiéramos hecho lo mismo. Y nuestras acciones lo comprueban. Y está en nuestro ADN. Y yo sé que suena injusto y triste, pero quiero decirles que nosotros, si no tuviéramos lo que sigue de las Escrituras, estaríamos devastados. Pero hay buenas noticias. Yo quiero que ustedes sepan que hay buenas noticias. Bueno, vamos a seguir. Dice que el regalo no es. Dice el verso 15 que el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con este regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, la gracia vino por Jesucristo. Pablo está explicando que Adán y Jesucristo se parecen en que los efectos de sus acciones afectan a muchos. El pecado de Adán fue destructivo, pero el acto de justicia de Jesucristo nos redimió. La justicia de Cristo nos ha contado a nosotros sin importar lo que nosotros hayamos hecho. Y ese es el Evangelio. En nuestro estado de maldad, en nuestra naturaleza pecaminosa, la justicia de Dios requiere que nosotros suframos en el infierno por la eternidad. Dios no tiene obligación para salvarnos, porque ese sería nuestro castigo justo. Pero el Hijo de Dios sufrió una vez y para siempre por nosotros, para salvarnos de ese destino. Vamos, por favor, al contenido y la doctrina de Juan, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption as sons. La palabra dice que el Señor nos predestinó de acuerdo al propósito de su voluntad. El punto aquí es que Dios te tenía a ti en mente antes de que tú hicieras ninguna cosa. Nosotros pusimos nuestra fe en Cristo después de que eso sucede, después de que Cristo murió, pero Dios ya lo sabía. Es como si el Señor nos salvó y nos redimió de cualquier cosa antes de que nosotros hiciéramos nada por su voluntad. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué significa que estábamos muertos? Nosotros estábamos muertos, éramos pecadores y nosotros necesitábamos algo sobrenatural. Y esto es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una criatura reciclada, sino una criatura nueva. Lo nuevo se ha ido y todo ha sido hecho nuevo. Y Romanos capítulo 4, verso 17, Pablo está hablando de Abraham y de su fe.
Y dice, God now, hablando de gives Dios, life to the dead, Dios calls into le dio existence vida a things los that do not muertos exist. y llama las cosas que no son como si fueran. Y esto se está refiriendo a la creación. El Señor no estaba trabajando con materia para hacer lo que hay hoy. No, el Señor creó de la nada. Y este es un Referencing mere behavior, lenguaje decisions. It's talking about the nature of que no habla acerca del comportamiento o las decisiones. Habla de la naturaleza de Dios. ontological examples and Son illustrations, ejemplos parables. que usa el Señor. The example of good trees and bad trees in Matthew 7, Tenemos ejemplos de árboles buenos 10:27, y árboles malos, 31, de ovejas y cabras en Juan y en Mateo. Tenemos ejemplos de tierra buena y tierra mala en Mateo 13. Y tenemos de cizaña y de trigo en Mateo 13, 20 al 30. Y también de vivos y muertos en Lucas 9, 60. These are all examples of Estos son ejemplos de la naturaleza de las cosas y que podemos esperar de ellas. that you are going to know Y en Mateo 7, 16 dice que por sus frutos los conocerán. cautious and slow to, flippantly affirm somebody Antes de afirmar que alguien es o no es cristiano anybody can claim. por su profesión de fe, Jesus says that you will know them by tenemos que esperar y ver sus frutos. El tiempo lo dirá. Y no estoy diciendo que tenemos que investigar a todos los que acaban de recibir a Cristo. No, and lo let que estoy diciendo es que la palabra dice que por sus frutos los conocerán. En Juan 3:3 dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Eso sí. of chapter 5 Verso 20 del capítulo 5. to increase the trespass. But where sin increased, grace abounded all. Pero la ley se introdujo para que el pecado Paul is saying that abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. to sin by the law. We all either experienced as a kid Todos experimentamos eso cuando fuimos niños. ought to do that certain thing, A veces to ni pensamos en hacer una cosa hasta que nos dicen que no lo hagamos. Entonces tenemos la tentación de hacerlo. Y ese es el pecado. El pecado abre en nosotros ese deseo de hacer algo que está prohibido. two things. It's going to either increase our guilt before God unjudged, Y eso es lo que pasa con la ley. made us aware of our own sin, and that Nos hace conscientes de nuestro pecado y entonces sabemos que vamos a ser culpables delante de Dios, o nos convence de nuestros pecados y nos hace que buscamos al Señor para que Él haga en nosotros esa transformación a un buen árbol que dé un buen fruto. leading to eternal life. El versículo 21 dice que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. And all-consuming as Pero ¿cómo? Bueno, todo mundo peca, todo mundo se va a morir. No hay excepción. grace inevitably and De la misma manera, inevitablemente, that leads to eternal life for anyone who's in Christ. There's no exception. todos los que están en Cristo tendrán esta vida eterna. Y no hay de otra. O tienes la vida eterna o no. No puede ser que un día seas cristiano y otro no. We don't mess up. Y eso no significa que como ya eres cristiano, ya no vas a volver a pecar jamás. No, no. En términos de tu naturaleza, o eres una nueva criatura o no. Así que esto nos lleva a la pregunta What shall we say then? Are we to continue in con la sin? que empezamos. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos pecando para que sobreabunde la gracia?
De ninguna manera. Do you not know that all of us Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. reality of having been Pablo está hablando de esta nueva realidad que tenemos and in order como to cristianos. understand Y quiero que entiendan what Paul's answer to the question of shall we continue in sin, what he means cuál es la respuesta before de la pregunta de si seguiremos pecando, died to sin. que si debemos continuar pecando. And the first thing we need to know Y la primera cosa que tenemos que decir es que of sin, no podemos referirnos a, the broader context, pecados individuales. No. ontological language here once again. Pablo está hablando en un lenguaje ontológico, está hablando de la naturaleza. Verses 8 and 9, you can turn Primera de Juan 3, del 8 al 9, dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, for the devil, porque el diablo peca desde el principio. no one born of God Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. certain Ahora, translations algunas traducciones unhelpfully translate that Greek word for sin, which is hamartia, simply as the word sin. But the present tense of this word and this traducen diferente. indicative of El contexto de este verso practice es como alguien que practica el pecado como algo diario, como algo que le gusta practicar, to chapter 1 verse 8, que lo hace conscientemente y we deceive ourselves. le gusta. En primera de Juan 1:8 dice que si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en primera de Corintios 3, del 1 al 4, Pablo les llama a los creyentes gentiles hermanos y niños en Cristo, y también les llama carnales. So we know Así que sabemos saying que Pablo no está hablando en Romanos 6 never sin. de que un cristiano ya nunca va a pecar, que ya nunca va a cometer un acto de pecado. But the question still remains, if I'm Pero la pregunta sigue, si ya soy salvado not continuing por gracia, ¿por qué no puedo continuar con este estilo de vida? Si Dios me va a perdonar de todas maneras. common objection to grace, Y esta es probablemente la objeción más común a la gracia. accuse our pastor of overemphasizing grace. And the objection usually goes something like, if you say that God does it all, if God does everything, Porque mucha gente podría decir, bueno, si Dios responsibility. I believe that this objection va a hacer todo por ti, entonces, pues, ¿cuál es la responsabilidad del hombre, no? Pero gente que dice esto, pues, no entiende bien lo que es la gracia. to control each other by threatening almost with constant disclaimers like, yes, God loves and forgives you. Mucha gente dice, bueno, Way, don't forget about your Dios responsibility. sí nos ama, pero no se te olvide que As if, God Dios es santo y tú tienes responsabilidad de comportarte as if God's love and o de hacer lo que a ti te toca. actions. El amor de Dios no es condicional de nuestras acciones. An intellectual decision and a change of mere outward behavior. Porque tal vez puedes pensar que se trata de que tú Makes sense why you would tienes que comportarte como Cristo y tienes que ser como Él. Y entonces it makes sense no why puedes vivir de esa manera. Un día te portas bien y otro no. Y eso va a causar ansiedad porque no estás haciendo lo que la ley requiere de ti. to follow Christ, you could easily unmake that decision. You have no Porque si tu decisión es solamente intelectual, hoy puedes decidir que sí y mañana que no. from this perspective, Y desde este punto de vista, how
respuesta is simply a esta pregunta, ¿cómo puedo continuar sin pecar? Sería bueno, quién sabe. I don't know how I'll be thinking. Yo no sé cómo voy a pensar mañana, no sé cómo me voy a comportar mañana. So the real question Así que la pregunta real es, Christian will use grace as a license to sin es if they even si soy cristiano, ¿puedo hacer lo que yo quiera? No, la verdadera pregunta más bien sería ever hear grace si un cristiano puede portarse como quiera. Y la respuesta es no. Ningún cristiano verdaderamente nacido de nuevo y regenerado usará la gracia como una excusa para vivir un estilo de vida pecaminoso. excuse to do what we want. It's not in their nature. La gracia Grace is not merely God's unmerited, undeserved favor. no es simplemente el favor inmerecido de Dios. It is God's. Es el poder de Dios obrando a nuestro favor. That's what Pastor Ron means when he says Eso es cuando el pastor nos dice, tú no puedes vivir la vida cristiana, pero Dios sí. Esto suena impráctico y tal vez frustrante, pero esta es la verdad. El Señor lo va a hacer en ti. therefore to say that a Christian can Por eso, lifestyle of decir que un cristiano puede seguir viviendo esa vida pecaminosa es como decir que un perro puede ser un gato. No, way. In the same way that somebody who has not been regenerate can act like a believer for a moment, alguien but their que nature no tiene el Espíritu Santo en él, que no ha sido regenerado, puede actuar como un cristiano por un tiempo, pero después va a regresar a su naturaleza. this is all kind of doctrine, theological. So let's get into that a little bit. Así que vamos a ver por qué entonces batallamos con el pecado. Personalmente creo que Romanos capítulo 7 Has to be talking about a believer. habla acerca de los cristianos. All before he was a believer, or it's just a general example of a person. I believe it has to be talking about a believer. Yo creo que aquí hablan de un cristiano porque habla This person acerca de talks about their battle, their struggle, la batalla, del deseo de vivir como Dios quiere, pero hay una lucha, hay una incapacidad para hacerlo. Y la born again. evidencia de que alguien realmente ha nacido de nuevo es ese deseo. Bienaventurados aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán ellos serán saciados. Y la palabra también dice, deleítate a sí mismo el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero para tener estos deseos nuevos y diferentes, se necesita que el Señor haga algo en tu corazón, haga algo en nuestro pensamiento. Christianity is about having new desires Estos son nuevos deseos to try and have those desires satisfied. y, New desires are Jesus. y esos deseos son acerca de esta relación con Jesucristo, estar sediento y hambriento de Él. Supernatural work of the Holy Spirit. Y esto es nada más y nada menos que una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero ahora habrá una oposición con esta carne, porque nuestra carne va a estar en guerra con nuestros nuevos deseos, porque nuestra carne va a preferir siempre nuestros viejos deseos. Y por eso es como desafiar la gravedad, pelear, combatir contra la gravedad. Impending and unrelenting as the law of gravity. Porque la ley del pecado y la muerte es tan implacable como la gravedad. Entonces necesitamos una ley superior para desafiarla. Necesitamos la ley del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces podemos aplicarlo con un ejemplo de la física, la ley de la aerodinámica. So practically, I want
Prácticamente four ways that this should impact our quiero hablar de 4 formas que pueden impactar nuestro pensamiento y qué debemos hacer. 4 cosas que podamos hacer como nuevos cristianos. Número 1. Vamos a hablar de nuestro pensamiento. El contexto de Romanos capítulo 5 nos ayuda a entender los mandamientos de las Escrituras ya no como requisitos, sino como promesas. Romanos es una declaración de Pablo sobre la vida cristiana como un hecho. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, ya que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estamos bajo Dios, ya hemos sido nacidos de nuevo, entonces estamos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué está escrito como mandamiento? Bueno, cuando oramos, por ejemplo, no le estamos tratando de convencer a Dios o hacerlo tratar de cambiar de idea. No. Nosotros ni siquiera necesitamos informarle a Dios lo que está pasando en nuestra vida. Pero la oración es el modo que Él promete para que nosotros interactuemos con Él. De la misma manera, los mandamientos que leemos en la Escritura son los medios que va a usar el Señor. Y nosotros vamos a tener una actitud más o menos así, como diciendo, Señor, yo leo esto en tu palabra, yo no sé cómo va a suceder, pero tú lo vas a hacer en mí. Número 2. El tiempo, el proceso del tiempo. Esa es una herramienta de santificación. Piensa a largo plazo. Nosotros tenemos que estar pensando que a largo tiempo el Señor va a hacer cosas en nuestra vida. Si pensamos cómo éramos hace 5 años, cómo somos hoy, o cómo seremos dentro de 5 años, hay tiempo. El Señor nos está cambiando a través del tiempo y nosotros confiamos que este cambio va a ocurrir. Número 3. La diferencia tan fundamental entre gracia y ley, entre gracia y legalismo. Una forma de pensar es cómo estamos respondiendo, cómo tratamos de hacer cosas o cómo respondemos hacia lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, cómo respondemos a esos deseos nuevos que Dios está poniendo en nuestro corazón. Yo creo que esa es la diferencia entre gracia y legalismo. ¿Cómo estoy respondiendo? Número 4. Es vital entender que vencer el pecado es sanidad. Muchas veces pensamos que nomás es espiritual, pero no. Muchas de las cosas con las que batallamos tienen repercusiones en nuestro cuerpo. Tenemos la mente de Cristo, pero no se nos dio un cerebro nuevo, ¿verdad?
When it says that we've been given the mind of Christ, that is referring Cuando to dice la Biblia que nosotros tenemos esa mente de Cristo, es que nosotros tenemos esa fuente de entendimiento, el Espíritu Santo guiándonos con su palabra. our brains still have neural pathways. Pero nuestro cerebro todavía tiene estos patrones que se formaron con nuestros comportamientos a lo largo de nuestra vida. And he has instilled an amazing feature in our brains called neuroplasticity. It's the ability in certain Pero también tenemos esta capacidad de nuestro cerebro llamada neuroplasticidad que hace que nosotros aprendamos nuevas formas y hagamos las cosas de diferente manera. dealt with that we watched them in Hay cosas, por ejemplo, and scripture pecado generacional o familiar. Hay cosas de ese tipo que pueden haber un aspecto genético. Andrew Murray said that Andrew Murray acts habits. dice que los actos producen hábitos, los hábitos generan deseos, los deseos forman la voluntad y la voluntad bien formada, ese es el carácter, es un proceso, poco a poco. Doing 4 points. Nuestro hacer. ¿Qué hacemos como cristianos? Esta es la tarea para vencer el pecado. Lo que les acabo de explicar es lo que pensamos, ahora vamos a ver lo que vamos a hacer. First of all, we Primero que nada, quebrantamiento, ser quebrantado. brother Ken is here right now, but I think that's often what he's referring to when he says that we will be broken. Tenemos que ser quebrantados. The reason that A veces la razón por la que Dios nos permite pacientemente sumergirnos en el pecado we're not yet poor in spirit as Jesus. es porque todavía no estamos lo suficientemente quebrantados. A veces necesitamos estar desesperados y ser llevados a ese rincón donde ya no podemos movernos a ningún lado Number 2, overcoming sin. para clamar al Señor. Número 2, confesar tus pecados. Sin is a stronghold. Los pecados que no se confiesan se convierten en 1 John 1, verse 9 en fortalezas. says, he is faithful and Primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16 dice, por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo tiene gran poder y es eficaz. you don't know how bad my sin is. I could Y tal vez podrías pensar, no, yo no voy a confesar ese pecado porque es muy grande y es muy feo. Y no, care for too much temptation. sabes que tú te preocupas mucho por tu reputación. Tal vez no estás desesperado todavía. Número 3, bautízate. Might seem odd, but a born-again Christian Un will cristiano nacido de nuevo se bautizará lo antes posible en obediencia a las escrituras. La declaración en agua es una declaración de fe pública a un cuerpo local de creyentes y es una de las primeras cosas que lo va a separar de un cristiano que nos muestra que un cristiano es real o falso. to church eldership, which is essential. Christianity Eso es esencial. very each other up, to encourage one another, help one another. Number 3 was get baptized. Number 4, last Número 4, la última aplicación práctica es some of the most el consejo, advice that mantente ocupado, ese es el consejo. particularly in areas like lust. El consejo más práctico que recibí de joven es, deja de estar de flojo, Physical realities, especially that you young men aprovecha
tu tiempo, especialmente si eres joven. But if you leverage the energy, Si hormones, tú the transitions, aprovechas la energía y las hormonas y todo lo que tienes ahora, areas of eso es tu aliado. keeping you Sirve al Señor, mantente ocupado, productive, sé productivo that we build a life y structured, construye una vida estructurada, relative, una rutina and that we stop y sitting deja estar de sentado jugando videojuegos. Y no estoy diciendo que sean todos malos. A mí me gustan algunos juegos, pero no es tan bueno estar jugando todo el tiempo ahí cuando quieres vencer al pecado. put forced away. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes gobernará, mientras que los perezosos serán sometidos a trabajos forzados. La ociosidad es la madre de todos los pecados, dice un dicho. Old nature has been put to death. We are a believer. Our flesh, Nuestra carne me, still much prefers tiene que our old man did things. When we keep tenemos que someter a nuestra carne, tenemos que someterla think about God, bajo el poder de Dios y por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a empezar a vivir de una forma diferente. Tenemos que traer esta carne sometida a la obediencia de Cristo. Y el Señor va a ir transformándonos cada día. Y de eso se trata, tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Mi esposa y yo hablamos de muchas áreas que batallamos y a veces no vemos el cambio, conversation where we're looking back and we pero luego cuando pensamos y vemos al pasado gave it to the Lord and trusted that y recordamos, ¿te acuerdas cómo batallábamos con esto, con aquello? Cómo lo rendimos al Señor y cómo hemos estado orando y haciendo lo que teníamos que hacer para cambiar, cómo el Señor nos ha cambiado. Y podemos ver la fidelidad del Señor y cómo Él nos ha cambiado. Y lo mismo hará por ti, Él lo hará. I'll close with a promise that's Voy a cerrar con una promesa Jude chapter 1, 24 que el Señor nos da en Judas 1, 24 y 25. Y aquel, o sea, Dios, que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por los siglos. Amén. Thank you that you are faithful. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Mean what you Te say, damos gracias porque tú hablas guess, con poder en tu palabra y todo lo que hablas es cierto, es verdadero. faith to rise in our hearts. Señor, te pido que hagas crecer fe en nuestros corazones. Solo tú puedes hacer eso, Señor, y Feel disillusioned, maybe even depressed. Lord, that hay quien se pueda sentir triste o deprimido por esta batalla con el pecado. Pero, Señor, confiamos y nos rendimos a ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a saber que tú eres paciente con nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.